También, ¿qué pasó con el S&P 500, que acaba de perder 2 trillones de dólares luego de situarse en su punto más alto y colapsa? O sea, eso no le dice algo a usted, le llama algo que la bolsa está corrigiendo, que hay profesionales retirándose del mercado. Claro, amplía la señal de inversor. La bolsa market cap pulls back $2 trillion from record high. O sea, 2 trillones de dólares salieron del S&P 500. Eso es mucho dinero, señores. Si nosotros dividimos 2 trillones de dólares entre el PIB de la República Dominicana, que son 165 mil millones de dólares, o sea, un 2 con 12 cero, 2 trillones, 12 cero, entre 138 mil, que es el PIB de la República Dominicana, para que tengamos nada más una idea de lo que eso significa. 2 trillones, un 2 con 12 cero, entre 138 mil millones de dólares. La República Dominicana necesita 14 años y medio juntar ese dinero que salió de la bolsa. 14 años y medio sin gastar un centavo para juntar ese dinero que salió de la bolsa. Ese es el poder de la bolsa, señores. Entonces, si nosotros no le prestamos atención, o sea, colapsó un 3% from record high, entonces tenemos un problema, porque es la economía mundial que está en juego. Si el dinero sale de la bolsa, la economía colapsa. No esta, no todas las economías del mundo. O sea, que en estos términos, la bolsa expandiéndose con la élite inyectándole liquidez, esperando que venga las elecciones de medio tiempo en noviembre para Estados Unidos, nos dice a nosotros que usted tiene que entrar con mucha cautela. Claro, usted puede sostener su posición si se cubre con una opción, con un derivado, que nosotros lo vamos a enseñar cómo cubrirse desde ese diplomado para que usted pueda proteger su inversión y pueda proteger su empresa. Porque la bolsa es la mano para invertir. La bolsa es para anticipar qué va a pasar con su materia prima. La bolsa es para anticipar qué va a pasar con sus ventas. La bolsa es para usted anticipar si va a tener más beneficios o menos beneficios como empresario. O sea que nada más no es para usted ganar dinero la bolsa. La bolsa es para todo. El mundo se controla desde Wall Street, quiera usted o no. Le guste usted o no. Esas son las reglas del juego. Y mientras esas sean las reglas del juego, Luis Fernando García va a jugar con esas reglas. Colóqueme la número 4, señor director, para que podamos ver el margin day. Miren, es el margin day en la bolsa. Margin day es % de la masa monetaria. Del dinero circulante de dólares, el margin day es la deuda que tienen los inversores en Wall Street, que equivale al 6% de la masa monetaria de todo el dinero circulante en el mundo. Y eso subió un 53%. Eso es una locura. Margin day as % of M2, la masa monetaria, una verdadera locura. O sea, cuando alcanzamos ese nivel de riesgo, si usted no sabe lo que va a pasar como empresario, como industrial, entonces usted tiene problemas como emprendedor, porque usted no sabe qué va a pasar con su nueva empresa o con su industria, porque usted desconoce cómo funciona el mercado. Conocer el mercado significa tener un mejor manejo de sus empresas y un mejor manejo de su industria. Y evidentemente, los gobiernos obtener más ingreso en el pago de impuestos. Así de simple. ¿Y quién nos dice eso? Que la bolsa va junto con la economía mundial. La propia bolsa, el análisis técnico. Esa es la número 5, señor director, para que usted pueda entender por qué este programa es tan importante. Este es el programa más importante de todo el territorio nacional, sin lugar a dudas, con modestia incluida, porque es el único programa en bolsa, no hay más todavía, hasta el día de hoy. Y esperemos que lleguen más, ojalá vengan más. Ojalá que la Superintendencia de Valores y la Bolsa de Valores se animen a promover más la Bolsa de Valores, que no están haciendo bien su trabajo, aunque estuvieron aquí ayer. No están promocionando la bolsa en todo el territorio nacional como debe hacerse, la Superintendencia de Valores y la Bolsa de Valores. O sea, tenemos que promover más esto. Ahí tenemos, dice, hay un margin debt versus S&P 500. Aumento de la deuda produce, si se cae evidentemente, cuando aumenta la deuda del margin debt, una caída posiblemente en la bolsa mundial. Y las economías y las políticas fiscales del gobierno. Eso tiene un 98% de correlación. O sea, esa línea roja
que está ahí es el S&P 500 y la línea azul es el margin debt. Fíjense que cada vez que sube el margin debt, la línea roja, la bolsa ha colapsado. Pasó en el 2000, cuando el dot-com subió el margin debt, colapsó la bolsa. Pasó en el 2008, subió el margin debt de las acciones en Wall Street, colapsó la bolsa. Pasó en el 20, colapsó la bolsa. Pasó en el 22, colapsó la bolsa. Pasó en el 25, colapsó la bolsa. Y ahora estamos aquí en el punto más alto jamás de la deuda de los inversores con Wall Street. El 0% del M2 significa que todo está al borde de explotar. Algo se va a romper, algo no está bien, algo huele mal. Y los indicadores nos los están diciendo. ¿Qué tenemos que esperar? La elección de noviembre es nuestra propia recomendación, que entendemos que la élite mundial va a sostener la bolsa. Y la número 6, señor director, para que veamos otra gráfica más importante. Este S&P 500 versus S&P 500 earnings, o sea, los beneficios. No beneficios, no hay bolsa. Fíjense que dice ahí el S&P 500 Index versus el S&P 500 earnings. ¿Por qué esto es tan importante, señores, para los empresarios dominicanos, para los industriales dominicanos, para el gobierno dominicano? Fíjense que los beneficios de las empresas guardan una correlación positiva de 98% con las empresas. El empresario no hace una empresa para perder dinero. 98% del 100%, solamente un 2% de error. O sea que cuando un empresario crea una empresa es porque tiene beneficio, y la bolsa me dice a mí que la bolsa se mueve junto con los beneficios de las empresas, y tiene que ser así porque son las empresas que están en la bolsa. Usted tiene acciones de Microsoft, de Hewlett Packard, de Apple Computer, de Nvidia, de Amazon, de Meta, pues son en la bolsa que están esas corporaciones. Si ellos tienen dinero y ganan dinero en la bolsa, el gobierno gana dinero. 98% de las veces. Esa es la correlación positiva. Eso es una locura. Entonces, yo le preguntaría a ustedes, ¿es importante la bolsa para los empresarios? Claro, porque la bolsa es el termómetro de cómo va la economía global, y por extensión de cómo va nuestra economía, y por extensión de cómo va su empresa, y por extensión de cómo va su industria, y por extensión de cómo van los gobiernos, y por extensión también de quién va a perder sus empleos. 98%. O sea, supóngase usted que eso se reduzca a un 50%. El 50% mañana de los empleados dominicanos del gobierno van para la calle a la empresa privada. No hay forma de sostenerlo si eso colapsa. Porque es un 98% de correlación que tiene la bolsa de valores, que tiene Wall Street con las empresas, con las corporaciones. Eso es insostenible, menos de ahí. Entonces la bolsa nos dice a nosotros qué tan saludable es la economía global. Y también por extensión, valga la redundancia de la palabra, qué tan saludable es la economía nuestra y qué cantidad de dinero va a recibir el gobierno en el pago de impuestos. Porque si colapsa esto, el gobierno perdería el 30-40% del pago de impuestos. Y entonces, ¿qué va a pasar con el país? Más pobreza, mayor inflación y menos trabajo. Hay un problema social inminente. Si esto colapsa, le crea un trabajo social inminente al gobierno. Eso no lo dice Fernando García. Nosotros vamos interpretando el termómetro de los mercados para orientar a nuestros empresarios, a nuestros industriales, al gobierno y a los empleados públicos y privados. Eso significa que el riesgo es inmenso. Pero préstale atención a esto, porque la bolsa nada más no es para invertir. La bolsa es para manejar su finanza, para manejar su empresa y manejar su industria, y con ello manejar el número de empleados que hay. Porque si esto colapsa mañana, los empresarios lo primero que cortan es por la nómina. Mañana van el 50%, si esto colapsara mañana, el 50% de todos los empleados van para la calle. ¿Sí? Eso es inminente, eso es una ecuación sine qua non. O sea que por eso es que la bolsa es tan importante. Y el mundo se controla y se maneja desde Wall Street. Un grupito en una oficina con saco y corbata controlan a Main Street. Un grupito en Wall Street controlan a Main Street, que es la parte de afuera de la calle, para que tengamos una idea.
O sea que todo esto lo que nos da a nosotros es un anticipo de lo que viene. La semana pasada también nosotros advertíamos al gobierno de que el crudo de petróleo iba a bajar y efectivamente así pasó. Colóqueme, señor director, la número 7 para que veamos qué dijimos nosotros la semana pasada de que el crudo de petróleo, o sea, la 7, estaba en una posición de corrección y que no había forma de que se sostuviera en ese precio, que tenía que bajar sí o sí a $80 el barril. Esa es la número 7, señor director, para que veamos esa gráfica y veamos después el video que nosotros el cortecito le pusimos. Usted está ahí, señor director, para que me coloque la número 7, por favor, que ahí lo vemos. Fíjese, amplíela, señor director, tenga la bondad, para que veamos el precio, donde está la línea roja ahí, ese rectángulo rojo, nos dice que el crudo costaba la semana pasada casi $85 el barril. Y dijimos que la bolsa iba a corregir hasta $80. No había forma que no pasara eso. Entonces, como no había forma que pasara eso, colóqueme, señor director, ese video, el número 8, para que usted entienda qué dijimos nosotros la semana pasada sobre el precio del crudo de petróleo. Colóqueme ese video, señor director. Pero lo mismo el crudo de petróleo, porque los commodities se cotizan en dólar y eso determina la dirección del crudo de petróleo. Lo vemos que también hizo el mismo comportamiento y está sentado en $84. Todo indica que el crudo de petróleo va a tocar los $80 el barril. O sea que no hay razón para que la gasolina vuelva a subir. No existe una más mínima oportunidad para que la gasolina suba de nuevo. Entonces ahí podemos ver. Vimos nosotros la semana pasada. Por eso es que este programa es importante. Más importante del país, no hay duda en esto. Porque nosotros anticipamos lo que va a pasar, no después que pasa. La semana pasada le dijimos al gobierno que el crudo iba a bajar a $80 el barril. O sea que el gobierno podía esperar y comprarlo más barato. Se lo advertimos al gobierno. 165,000 barriles que consume el gobierno diario por 30 días, 165,000 por 30. Estamos hablando de $4.950.000. El lunes el gobierno podía entrar comprando eso, con el pistazo que le dimos, o vendiendo contratos futuros y recogerlo después. Por eso es que este programa usted tiene que verlo y el gobierno tiene que verlo. Y la Superintendencia de Valores y la Bolsa de Valores. Y todos los agentes que participan en el mercado de valores dominicano. ¿Y qué pasó con el crudo de petróleo hoy, señor director? Esa es la número 9, para que veamos en cuánto está el crudo de petróleo. En $76 el barril. Pero advertíamos eso la semana pasada. O sea, no es una noticia que le estamos dando después que pasa. Es antes de que pase. Para que los empresarios y el gobierno tomen posiciones antes de, no después de. Ya el crudo bajó a $76 el barril. Porque aquí hay muchas personas hablando en los medios de comunicación sin ningún tipo de conocimientos y hablando de bolsa, sin ningún tipo de credibilidad en la bolsa, porque no han estudiado la bolsa. Por eso nosotros le hemos dicho y hemos reiterado en miles de ocasiones que antes de hablar de economía, consulte los mercados primero. El crudo de petróleo baja a $76, pero lo anticipamos la semana pasada el gobierno, que no había forma que la gasolina estuviera subiendo, porque iba a bajar el crudo de petróleo. El gobierno se hubiese ahorrado $50 millones mínimo con esa sola información que le dio este programa el ingeniero Revela. O sea, es para que tengamos una idea de lo que está pasando en el mundo. Así como le decimos al gobierno, también le advertimos al Banco Central y a los empleados, los ciudadanos dominicanos, de cómo manejar su finanza. Porque este programa no es nada más para usted invertir en bolsa, es para el manejo correcto de su empresa, de su industria y de sus finanzas, y de con ello también de los empleados. Entonces todos tenemos que promover la cultura bursátil. El gobierno tiene que promover más la cultura bursátil. Yo quisiera que aquí no tuviéramos dos empresas nada más cotizando en bolsa, César Iglesias y el Banco Promérica. No hay un banco dominicano cotizando en bolsa. El Banco de Reserva ya está en la bolsa. El Banco BHD ya está en la bolsa. El Banco Popular ya está en la bolsa, vendiendo acciones, no bonos, vendiendo acciones, todas las empresas dominicanas. Yo quisiera que tuviéramos hoy 30, 40 empresas dominicanas cotizando, vendiendo acciones en la bolsa. Así no podemos avanzar, porque un país bruto en cultura bursátil no avanza, porque queremos ser ricos, pero no tenemos los mecanismos para ser ricos.
Y el único mecanismo para ser rico es que la bolsa nuestra se fortalezca. Porque un país necesita 3 cosas y 3 cosas nada más para ser un país de economía avanzada. Lo voy a volver a repetir. Para que un país se convierta en un país desarrollado, necesita 3 cosas y 3 cosas nada más. Un mercado de valores fuerte, con instituciones fuertes y que nadie esté por encima de la ley y el que la hace la paga. Estamos viendo algunos ajustes y algunos progresos en la parte de la justicia, pero no así en la bolsa de valores. Las instituciones todavía no están fortalecidas como deberían de estar, porque este gobierno está lleno de ladrones, y que hay que confiscarle todo. Y los otros gobiernos de los pasados 16 años, ni se diga. El 33% del PIB de los dominicanos están los ladrones de los pasados 16 años, 33%, lleno de ladrones, y hay que confiscarle todo y meterlo preso. 200 años de cárcel hay que meterle a cada uno, mínimo 200, no 30 ni 40, no, coja 100 años de cárcel. Si yo fuera juez, coja 30 años, y 30 por ladrón, y 30 por la intención, y 30 más para que no vuelva a robar, para que institucionalicemos este país. Ya comenzamos, es cierto, pero tenemos que continuar con esto. 3 cosas nada más: mercado de valores fuerte, instituciones fuertes y que nadie esté por encima de la ley y el que la hace la paga. Con eso, República Dominicana se convierte en un país de economía avanzada. Con eso nada más. Todo lo demás de ahí para allá es monte y culebra. Todo lo demás. Porque todos los países desarrollados tienen ese común denominador. Búsquense los G7 para que usted vea lo que tienen. No va a aparecer un diputado reportando 3.000 millones de pesos y que no pase nada. No va a aparecer un SENASA, se llevaron no sé cuánto fueron, 50.000 millones, que no pase nada. 50.000 millones de años preso y confiscado todo el dinero. No va a aparecer eso en ninguno de los G7, porque este es un país de ladrones. Y eso tenemos que erradicarlo de la sangre de los dominicanos. Nosotros somos un país de ladrones, que creemos que el gobierno es un botín, y eso hay que erradicarlo. Entonces, pero tenemos que comenzar. Queremos ser ricos. Y usted y yo, los comunicadores, desinformando, hablando disparate. Que si este es el gobierno que más endeuda. Claro que tiene que ser el gobierno que más endeuda. Y yo no tengo nada que ver con el gobierno, ni me importa el gobierno. Pero tiene que ser el gobierno que más endeuda, porque fue el gobierno que entró, donde 16 años se lo pasaron robando, donde hay generales presos, hermanos del presidente devolviendo 3.000 millones de pesos, ladrones, todos, por ahí están ahí. El departamento encargado de impartir justicia era un departamento delincuencial con el procurador. Y entonces, ¿cómo progresa? ¿Cómo avanza un país a una economía desarrollada, avanzada? Si las bases fundamentales para que un país se desarrolle no la tenemos. Un mercado de valores fuerte, instituciones fuertes y que nadie esté por encima de la ley. Y el que la hace la paga. Entonces, vamos a avanzar en esa dirección. Dice el Banco de England, hold the interés en 3.75%. Esa es la número 10, señor director. Entonces, si el Banco de Inglaterra aguanta la tasa de interés en 3.75 libras esterlinas, el Banco Central va a tener que subir la tasa de interés dominicana. No se sostiene eso, porque el Banco de Japón está subiendo la tasa de interés en los mercados. Esa es la número 11, señor director, para que veamos qué está pasando con Japón. Miren, el Banco de Japón por muchos años subiendo desproporcionalmente, luego de que estaba en 0.00, está ahora mismo en casi en 2 puntos, subió a 2 y pico, a 4 y pico subió, a 4 y pico la tasa de interés del Banco de Japón. Pero de los G7, entonces el Banco Central nuestro va a tener que subir la tasa de interés sí o sí, no hay de otra con esto, porque hay mucho pánico y mucha presión en los mercados. Colóqueme la número 12, señor director. Fed Zero Returns. Fíjese, la Fed tiene mucho nerviosismo y la bolsa respondió porque no sabemos si va a subir la tasa de interés. La Fed está muy nervioso porque todo está sobreextendido y la bolsa respondió con un colapso. Wednesday, June 17, 2026. O sea que hay mucho riesgo, mucho pánico. El dólar es cierto que ha venido consolidándose en nuestro país, pero eso no va a durar mucho. El dólar está subiendo fuertemente y está creando
un inverse head and shoulder y se está fortaleciendo contra las monedas de su canasta básica. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? Que definitivamente el dólar va a terminar apreciándose. Esa es la número 12.1, señor director. DX con un inverse head and shoulder. Mira, ahí tenemos un análisis técnico de un inverse head and shoulder. Si el dólar, lo vamos a repetir claro para que usted lo entienda, si el dólar rompe por encima de esa base, va a llegar a 104 de su índice. Eso es una locura. Eso significa que el dólar se va a apreciar en la República Dominicana, sí o sí. Pero también los bonos del Tesoro de Inglaterra, United Kingdom 3-year bond, explota en la bolsa a 5.85. Esa es la número 12.2, señor director. Ahí tenemos la 12, ahí lo tenemos, fíjense, 5.85 en libras esterlinas. Pero ¿cuánto nos paga el Banco Central a nosotros? 5.75. Pero yo como en mi cuarto y me lo llevo en libras esterlinas y lo pongo a 5.85. Eso es simple, manejo la finanza. Mañana estoy sacando mi dinero, simple eso, Saco con mi dinero y lo pongo en 5.85 con un puesto de bolsa de Estados Unidos y de Europa que me pagan en libras esterlinas. ¿Y cuál es la más poderosa economía? ¿La de Inglaterra o la nuestra? Entonces, para que tengamos una idea de la presión que ejercen los mercados sobre nuestra economía. O sea, esto no es ni Fernando García. Esto es la bolsa, este es el mercado, esta es la radiografía de la economía global y por extensión de todas las economías del mundo y de los gobiernos. Esto tumba gobierno, La bolsa tumba gobierno. Fíjese que le dije que a la administración Trump no le conviene que la bolsa colapse antes de noviembre, de las elecciones de medio término de noviembre. Lo sacan del Congreso. Sí, de simple, porque el ciudadano piensa y vota en la gasolinera y en los supermercados. No importa el gobierno que esté, aún no sea culpa de ellos. El ciudadano vota en la gasolinera y en los supermercados. Y va a seguir subiendo todo. Entonces, eso me lo dice la bolsa. Colóqueme, señor, la número 14, el Q-Ratio, para que veamos otra más de lo que está pasando. Ahí nos vamos a pausa. El Q-Ratio, sí, desde 1900, es el radio basado en la Reserva Federal, en los datos de la Reserva Federal, que indica el radio de acción entre la deuda de las corporaciones y la net worth, lo que ganan las corporaciones. Liability versus net worth. O sea, la deuda que incurren las corporaciones dividido entre los beneficios. Cuando eso aumenta, sube, eso significa que hay problemas en la bolsa. Por lo tanto, hay problemas en las corporaciones y hay problemas en todos los gobiernos del mundo. Siempre se ha producido un colapso. Fíjense, en el dot-com subió a 1.47. Hoy está en 2.11. O sea, prácticamente el doble. Esto es insostenible con el tiempo. Puede bajar con nosotros, señor director. Es para que tengamos una idea de la importancia de la bolsa que determina el comportamiento de toda la economía, de la economía global, de nuestra economía, de su empresa, de su industria y por ende de quien sostiene su empleo. Usted como padre de familia sabe que si esto colapsa mañana, usted va para la calle y con ello se va el futuro suyo, el de sus hijos y el de su familia. ¿Quién me lo dijo? Wall Street. En el próximo bloque vamos a hablar, a ver qué nos dice la geopolítica con relación a Cuba y a otros eventos importantes del socialismo del siglo XXI, que no son más ellos todos que el crimen organizado y una banda de criminales y de delincuentes. No se vayan.